va? Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a empezar con nuestro video de discusión acerca de la lectura sobre la flexibilización del mercado laboral de Saavedra. Haciendo un breve resumen, en este documento principalmente se analizan los cambios en el mercado laboral peruano, tanto en las décadas de los 80 como 90, enfocándose principalmente en el impacto de las reformas laborales implementadas a partir de 1991, ¿no? Se podría decir que durante varias décadas se desarrolló en el Perú un complejo sistema de regulación del mercado laboral, tanto para proteger a los trabajadores, asumiendo que estos están en inferioridad jurídica, lo cual generó elevados costos que no podían ser solventados por la mayoría de empresas, llevando a un creciente sector informal. Es por eso que en Perú, a inicios de 1991, se inició un proceso de flexibilización del mercado laboral en un contexto de reformas de apertura comercial y económica. Entonces, entre algunos de los principales hitos, se podría decir, de las reformas de los 90, se puede tener tanto la estabilidad laboral, que se eliminó progresivamente entre 1991 y 1995, ya que antes los trabajadores no contaban con estabilidad absoluta luego de 3 meses, ¿no? También tenemos la indemnización por despido, que se redujeron los montos de indemnización por despido, aunque hubo ciertamente un retroceso en 1996, los contratos temporales, que se ampliaron las modalidades y causales para su uso de contratos temporales, y la negociación colectiva, mediante un sindicato por empresa, se redució el rol del Estado y la negociación pasó a ser un nivel ya más empresarial, ¿no? Junto con la CTS, que pasaría a ser depositada por el empleador en una cuenta bancaria, y el sistema privado de pensiones, que se creó en 1993 como alternativa al sistema público, ¿no? Sí, Ahora le justo paso. en lo que dice Michelle, eh, a mí me parece súper importante en el año 91 donde se promulga esta ley del empleo con contratos temporales y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Primero fue 3 meses, un contrato temporal, luego pasó a 3 años y luego volvió a 3 meses como un periodo de prueba, ¿no? Ustedes no sé qué opinan sobre eso. A mí me parece que es como que buscar una igualdad tanto para el empleador como para el empleado. Sí, la verdad que siento que a partir de las reformas que se dieron en los 90, como que el mercado se empezó a abrir más, ¿no? Empezó a ser más competitivo porque antes me parece que los trabajadores estaban bastante bien protegidos, ¿no? Por el gobierno, a pesar de tal vez no ser competentes realmente en su trabajo, tenían prácticamente todas las de ganar, ¿no? En tema de indemnizaciones o si es que hubiese una especie de despido arbitrario, igual podían ser repuestos en su puesto de trabajo, ¿no? Pero después de las reformas y con el cambio de los periodos de prueba también como que se vio una reducción inclusive también de los costos laborales, ¿no? Entonces, me parece que sirvió bastante esas reformas para poder tener el crecimiento que se dio en esos años, ¿no? En los 90, que obviamente eran unos años difíciles por el tema de terrorismo y todas las cosas que ya conocemos. Pero sí, me parece que en general bastante positivos, que obviamente se puede mejorar, ¿no? Todas estas propuestas que se dieron en ese entonces, ¿no? Pero sí, bien. ¿Alguien más Ya. quisiera? Sí. Ujú. Bueno, pasando ahora a mi punto, yo creo, en este caso es sobre el costo del despido. Y bueno, ahora profundizando un poco más en el tema esto de las indemnizaciones y lo que puede pasar debido al despido de un trabajador, es de que, bueno, el costo del despido, primero que todo, forma parte del, del costo del factor trabajo. Y también, debido a las restricciones al despido, este costo puede pasar de un costo variable a un costo fijo. Este costo está determinado por digamos, distintos factores como la indemnización por despido arbitrario, las regulaciones sobre estabilidad laboral o los periodos de prueba que determinan cuándo el costo de despido se tornaría positivo. En este caso, en cuanto a la estabilidad laboral del trabajador, en 1970, el gobierno pues decreto de inestabilidad laboral absoluta después de los 3 meses, el llamado periodo de prueba justamente, en el cual solamente después de este periodo solamente podrían ser despedidos por faltas graves o un despido colectivo.
y este debía ser incluso autorizado por autoridades laborales. Entonces se tenía un gran costo y era bien difícil llevar a cabo estos despidos. En el caso de que no se, no no se procedía con el despido, la firma debía pagar todos los salarios de vengados y el trabajador además podía elegir una reposición o una indemnización y liquidación de beneficios sociales. Entonces se tenía que llegar a un cierto de negocio, una cierta negociación con con el empleado, lo cual era un proceso engorroso para las empresas. Sí, Luego, buen sí, punto. Ujú. ¿Quieres continuar? sí, una última parte. Y bueno, luego tenemos, por ejemplo, fechas como 1978, 1986, 1991, en las que este proceso va cambiando. Por ejemplo, en el gobierno de Alan García, ah, antes se había dado un extenso de 3 años el periodo de prueba, y el gobierno de Alan García lo redujo otra vez a 3 meses. También luego se añade la indemnización, que cada vez empieza a aumentar más. Al final termina siendo que puede llegar a haber una remuneración de 12 meses, y eso ya me parece, en mi punto de vista, tal vez ya demasiado. No sé qué opinan ustedes. Sí, a mí también me parece que es demasiado, pero, por ejemplo, si es que nos preguntáramos cómo ha impactado la flexibilización laboral y el uso generalizado de contratos temporales en el mercado de trabajo peruano, ya sea en términos de duración del empleo o costo de despido y afiliación Ujú. sindical de los trabajadores, pues si bien es cierto, la flexibilización laboral y el uso extendido de contratos temporales en el mercado de trabajo peruano ha tenido varios impactos significativos en cuanto a la duración del empleo que había mencionado hace un momento, y que se ha observado una reducción en la duración del empleo atribuida en la mayor parte en la utilización de los contratos temporales y la disminución de costos de despido. Y esto más que nada se ha llevado a una mayor rotación en la fuerza laboral, lo que puede afectar la estabilidad y la continuidad en los puestos de trabajo. En relación a los costos de despido, la estrategia de muchas empresas fue que iban a utilizar contratos temporales para que puedan minimizar esos costos, y lo pusieron en práctica común. Y firmar contratos temporales de corto plazo que se renovaban continuamente, y esto traía como consecuencia la reducción en los costos de despido, pero también podría haber afectado negativamente la productividad de los trabajadores al estar limitando su desarrollo en las habilidades y compromiso en la empresa. Y también en cuanto a la afiliación sindical, el uso generalizado de contratos temporales fue algo significativo como una posible estrategia de los empleadores para que puedan reducir la afiliación sindical de ellos mismos. Y aunque aún así legalmente los trabajadores temporales tenían un derecho a sindicalizarse, la posibilidad de renovar de manera repentina los contratos temporales podía disuadir a los trabajadores a unirse a sindicatos. Entonces, lo que a su vez pudo debilitar la presentación y la negociación colectiva de los trabajadores. Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, tal vez pasando a otro tema, otro punto, podemos hablar un poquito de los costos no salariales, ¿no? Se toca bastante en la lectura el tema del FONAVI, está bastante estrechamente relacionado con el tema de la formalización, ¿no? Estos costos no laborales que se van incrementando, como el FONAVI, ya mencionado, hace que sea un poco más complicado el tema de la formalización, ¿no? Y precisamente esto conlleva a las dificultades que estamos viendo actualmente, ¿no? Justamente ayer la noticia que salió de las AFPs, las empresas tienden cada vez se pueden mostrar inclusive más reacias a tal vez a formalizarse, ¿no? Por el tema de los costos laborales bien altos, que pueden exceder bastante los temas de rendimientos, y no lo sé, los temas políticos desincentivan también la inversión de que venga tal vez capital extranjero, ¿no? Y por lo tanto, obviamente hay menor empleo, menor personas de que puedan estar interesadas, ¿no? en el trabajo formal, y opten por la informalidad, lo que conlleva pues que actualmente los pensionistas no estén recibiendo las cantidades que sean, se podría decir, apropiadas, ¿no? Precisamente
estas medidas que toma el gobierno, ¿no? Los temas de los costos no laborables con el FONAVI y demás, CTS, CTX, se ven bastante, influyen bastante en lo que puede ser la política actualmente en temas laborales, ¿no? Y socialmente también estamos, o sea, perjudica todo, absolutamente todo se ve bastante relacionado, ¿no? Y sí, justo también hablando sobre el punto que le tocaba a Sebastián, ¿no? Sobre la compensación de tiempo de servicio. A mí se me parece muy importante que haya cambiado de que antes la empresa tenía que, al momento de poder pagar esa compensación al trabajador, tenía que buscar liquidez para poder pagarte, ¿no? Y ahora ya han cambiado los términos con este decreto legislativo y, o sea, ahora este fondo tiene que ser depositado semestralmente a una cuenta que se abre para el empleador, ¿no? Entonces a mí me parece importante porque así la empresa ya deja de preocuparse de buscar liquidez y solamente concentrarse en pagar semestralmente. Claro que sabemos que algunas empresas no depositan semestralmente las CTS, ¿no? Creo que no es secreto, pero es como que es una ley y si esta empresa es descubierta, es multada, ¿no? Entonces es como que un respaldo para el empleador. Y a veces hasta las empresas inclusive pueden optar por, realmente dicen, ¿sabes qué? Ya voy a pagar la multa porque tal vez puede salir, no lo sé, puedo Ujú. desconocer que puede salir más barato que realmente hacer lo que la ley dicta, ¿no? Entonces falta bastante, unas reformas bastante elaboradas, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo un tiempo, chicos? Creo que ya... Vamos 10 sí. Las precauciones finales que falta dar, eh, ¿quién desea terminar dando conclusiones de su aporte? Disculpen, ¿se me escuchó la última parte o me parece que estaba muteado? Sí se me escuchó, No, no, ¿verdad? sí, sí. A ver, bueno. Una conclusión se podría decir que, o sea, las reformas de flexibilización fueron muy significativas, tanto para el crecimiento del empleo formal privado en un contexto de apertura económica, pero también a costa de una mayor rotación, inestabilidad laboral y un uso excesivo de contratos temporales. Entonces, la informalidad se podría decir que se ha mantenido elevada, tanto por el incremento de algunos costos no salariales, ¿no? Como dijo Luis Eduardo, que muchas empresas como que eran antes formales, sin embargo, debido a que su producción ya no les daba suficiente ganancia, por así decirlo, tuvieron que cambiarse a la informalidad porque ya no podían pagar estos costos no salariales para sus trabajadores, que incluyen la CTS, la compensación por tiempo de servicios. Y es por ello que en Perú reina mucho la informalidad, ¿no? Porque a veces muchas empresas no se dan abasto y con la cantidad de trabajadores y los sueldos que tienen que pagarles a todos estos, a veces, y con la baja de la producción, no se dan abasto para poder darles esta compensación por tiempo de servicios o estos costos no salariales que significarían un gasto extra para las empresas, ¿no? Muchas gracias. Sí, Ay, sí, no. sí. ¿Alguien más Entonces, desea hablar o ya? bueno, sí, Eso podría sería ser todo. algo para terminar también de que al final todo esto, igual después de las reformas, si seguimos teniendo costos laborales un poco elevados, ¿no? El tema de las vacaciones, la doble gratificación, los aportes o descuentos que nos hagan, ¿no? Los trabajadores y que las empresas tienen que asumir. Igual, si bien hemos mejorado para lo que estábamos antes de las reformas de los 90, se puede mejorar inclusive más, ¿no? Y poder ser mayor competitivos en el mercado laboral, al igual que el resto de países, ¿no? Que tal vez podemos estar mejor o peor, pero ya sería cuestión de explayarnos más y no tenemos mucho tiempo, así que bueno, me parece que Esto es todo. Sí. Y eso sí, es bueno, todo. eso Sí. es todo. Entonces, nada, listo. Dejo de grabar.